Y al mismo tiempo, en ese ruido sí hay una señal. La señal es escucha, la señal es me duele, la señal es cuídate, te quiero, Mm, te protejo. Y uno, por arrogancia o por afán o porque este mundo te presiona a todo el tiempo estar desempeñándote exitosamente, uno ignora eso. mm, Una y otra vez, y pasa por encima de eso, y en vez de entender ese ruido como la señal de te estoy cuidando, lo que dice es como que hijo de puta estorbo este cuerpo, que estorbo esta mente, no me soporto mis mm. pensamientos, no me soporto lo que sea. Con tanto ruido mental, mediático y ambiental, es fácil perder el foco. La claridad interna se dispersa y la comunicación se enreda. Pero detrás del ruido siempre hay una señal, una verdad. Solo necesitas escuchar. Soy Estefanía Suárez y en esta temporada de Consciously Speaking, junto con expertos y expertas de ciencia, periodismo y arte, vamos a descifrar y entrenar la herramienta más poderosa para comunicarte con claridad en cualquier idioma, para nutrir tus relaciones y para fortalecer tu carrera. La escucha profunda. Escucharte, escuchar al otro y escuchar al entorno. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Consciously Speaking. Hoy tengo un invitado que admiro muchísimo, muchísimo. Cuando descubrí su podcast, me lo maratoneé completo. Y hoy en día todavía lo hago seguido porque no soy de las que escucha un podcast, luego a la siguiente semana el otro. No, para mí es maratón. Y también el año pasado leí una de sus newsletters y allí decía que escuchar era su principal oficio y yo dije, yo tengo que conocer a esta persona, o sea, la tengo que conocer. Él es Jorge Caraballo, es periodista, es host de este podcast que les estoy hablando que se llama Afuera Adentro y también es creador de la Escuela del Buen Oír y por ende un experto oyente o escuchante, que creo que es una palabra que necesitamos poner de moda. Hoy Jorge nos va a hablar de varias cosas, de la escucha interna, de la escucha externa, pero sobre todo cómo es que la escucha en general es la base de la comunicación consciente. También vamos a explorar todo esta posibilidad que es la escucha como un camino de autoconocimiento, como un camino de sanación, como ha sido el caso para él. Y también hablaremos de mi tema favorito de este podcast, que es cómo el ruido, aunque nos desconecta, también, paradójicamente, es eso a lo que le tenemos que prestar atención. Entonces, si te pasa que todo el tiempo estás sumergido en tus pensamientos, en esa ruminación interna, te recomiendo que escuches el episodio completito. Y antes de empezar, te invito a suscribirte a Consciously Speaking, la newsletter gratuita donde comparto herramientas y reflexiones para que logres comunicarte con más claridad y confianza, tanto en español como en inglés. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido a Consciously Speaking. Muchas gracias, qué emoción, gracias por invitarme. Es para mí, como te decía, un gusto estar acá contigo, compartir este espacio, sobre todo porque admiro mucho tu trabajo y el podcast que tú tienes también afuera adentro, que me encanta desde que lo descubrí. Fue como, quiero escuchar más porque es un ejercicio de escucha profunda maravilloso y por eso quise invitarte a estas sesiones y a esta temporada donde exploraremos la escucha. Qué rico, me encanta, pues es mi tema, pues mi tema, es lo que pienso todo el tiempo. O sea, todo el Mm, tiempo estoy preguntándome por la escucha y por lo que tú, pues por el título de este podcast, es por cómo
hablar conscientemente y para poder hacer eso hay que escuchar conscientemente. Entonces es un ejercicio que en mí, pues para mí no se distingue. El hablar y el Ujú. escuchar, si empieza en la conciencia, es lo mismo. Así es, estoy muy de acuerdo y creo que muchos, inclusive yo, creo que en algún punto me enfoqué en este deseo de comunicar mejor, de comunicar conscientemente y luego es como, no, pues es un ejercicio de escucha. Entonces creo que esta cualidad de la escucha, esta habilidad exige atención para luego Ujú, hablar o elegir unas palabras o elegir si ujú, hablar o no. Entonces, bueno, pues por eso es la totalmente, curiosidad de este tema tan maravilloso. totalmente. Sí, es recíproco, es doble vía. O sea, la comunicación es doble vía. Hmm. Por esencia, no hay forma de comunicarse solo. Mm, Y eso requiere que uno escuche, que el otro escuche, que uno hable, que el otro hable. Y, y obviamente en este mundo donde hay tanto ruido, pues en este momento de que hay tanto ruido, que hay tanta imagen, que hay tanta apariencia, que hay tanta presión por consumir, por vender, es muy difícil que haya comunicación. Y sí, tienes razón, se ha hecho un énfasis en el hablar, ¿cierto? En la expresión. Y para mí es como empezar al revés. Para mí mm, la comunicación empieza en la escucha. Es el cero, es el punto inicial. mm. Y si uno escucha muy bien, es mucho más fácil expresar. O sea, si uno escucha muy bien, la expresión ya ha avanzado mucho. O sea, ya requiere menos esfuerzo. Entonces, chévere Total. que conversemos de todo esto. Maravilloso, maravilloso, me encanta. Entonces, para las personas que no te conocen, cuéntame y cuéntanos un poco de ti, qué haces, quién has sido en tu vida. Ujú. Pregunta difícil. Mm, espero, como te decía, no definirme porque si uno se define ya se acabó. Como un camino. Pero sí, exacto, eso está todo el tiempo ahí dándose, presentándose, sucediendo. Soy de formación periodista, entonces digamos que llevo una trayectoria de que 16 años o más, 18 años, pensando en periodismo en el sentido sobre todo narrativo, es como contar buenas historias, Mm, encontrarme buenas historias, identificarlas, armarlas. Mm, Desde muy niño fui lector, o sea, desde muy niño es desde que recuerdo, tenía un libro, aprendí a leer muy chiquito y mi familia es una familia intelectual, es una familia de libros, o sea, en todas las casas, en mi casa, en la de mis tíos, había libros y mis primos, ellos, o sea, los tíos, todos estaban comentando libros, escuchando música, disfrutando la conversación. Entonces, una mm, familia donde la palabra tiene un rol central y con un giro, y es que son la mayoría médicos. Mi abuelo era médico, mi papá es médico, muchos tíos son médicos, primos, eh, o sea, gran proporción de médicos en la familia. Entonces, wow. la palabra, digamos que yo me fui por el lado de la palabra, que ya estaba en la familia, y no me di cuenta hasta mucho después que lo terapéutico también estaba en mí, ¿cierto? Y que lo que a mí me interesa, lo que a mí más me importa, es que la buena comunicación, la buena escucha, la buena conversación son sanadoras, son terapéuticas. Una buena Mm, historia es terapéutica. Conocer tu historia, poderla contar, poderla decir, nombrar o ayudarle a otro que lo haga es terapéutico. Y eso es a lo que me he dedicado profesionalmente. O sea, soy un periodista muy raro porque nunca he sido periodista de Crónica Roja o periodista de Última Hora o de investigación, ni siquiera de corrupción o de política. Pues esos no son mis temas. Mis temas siempre han sido mucho más los temas del alma, del espíritu, de la imaginación, de la mm, identidad, de la nueva identidad, del tiempo, en fin, de la literatura. Y, y dicho todo eso, profesionalmente me dedico a acompañar equipos, a acompañar empresas, a acompañar sí, personas a escuchar mejor. ujú, Tengo un proyecto que se llama la Escuela del Buen Oír, que es una escuela que creé, que fundé para
acompañar a las personas a darse cuenta de el valor que hay en escuchar, en el Mm, impuesto tan alto de no escucharse, ¿cierto? Cuando un equipo, una empresa no se escucha, a ver, empieza en uno a uno, o sea, si tú y yo no nos estamos escuchando, pues va a haber más fricción, va a haber más conflicto, malentendido, total. malinterpretación, frustración. Ahí pasa en pareja, ¿cierto? Cuando uno está con su Mm, pareja o con un papá, con la mamá, con un hermano, con un amigo y no se entiende, es emocionalmente muy costoso. Pues ahora escala eso a una empresa, ¿cierto? mm, Y es natural que ocurra. Nadie nos enseña a escuchar. A todos nos mm, enseñan a leer, a nadie le enseñan a escuchar. Y entonces llega una empresa y se da cuenta de que colaborar es muy difícil porque la comunicación no fluye como uno esperaría. Entonces lo que yo hago es llegar ahí a esos entornos a ayudar a que se den cuenta de cuándo se interrumpen, de cómo se interrumpen, mm, de, de qué maneras de estar más disponible para el otro, de cómo suspender el juicio por un momento, de cómo escuchar sin estar pensando mientras el otro habla, de no mm, asumir, de preguntar, curiosidad. Y lo hago con talleres muy divertidos, juego. Entonces me dedico a eso profesionalmente. Tengo el podcast, tengo un newsletter y mm. soy papá de 3 hijos. Tengo mi pareja, pues o sea, vivo con mi pareja y con ellos aquí en una montaña. Tengo perra, gato. Sí, esa es la vida, esa es la vida. Digamos que Mm, se va mezclando todo y no podría decir como que soy esto, soy todo eso, soy nada de eso y aquí voy. mm. En el camino del conocimiento y de la exploración de la vida. Ujú, Me encanta todo esto, como que este quehacer me parece muy, muy potente que tú tienes. Entonces, quisiera ir como un pasito más atrás y hablar más como de esta relación tuya con la escucha. ¿En qué momento tal vez te diste cuenta que eras bueno escuchando o que te gustaba escuchar? Como cuál es esa historia tuya de la escucha? ujú. Pues uno no se da cuenta de eso cuando es niño, cuando es joven, en realidad esto es algo que, digamos que ha tenido muchos, muchos momentos, muchas etapas, hasta que llega a la conciencia de, ok, aquí hay algo que, que no es tan usual, o sea, que hay algo que es muy mío, o sea, muy de esta configuración que me interesa y que agradezco y que es valioso, pero para llegar a eso y ponerlo ya después al servicio de los demás ha pasado mucho. Pero yo me acuerdo que cuando yo era eh, pequeño, cuando estaba en el colegio, niño, joven, adolescente, a mí era la persona a la que todos los amigos lo buscaban para contarle sus historias, todas. Mm, ¿Qué le pasó esto con el papá? ¿O qué le pasó esto con el novio, con la novia? ¿O qué está pasando esto con el otro amigo? O sea, yo siempre estaba, solía estar en una posición del confidente, ¿cierto? Del que escucha, mm, del que recibe, del que ayuda a elaborar. Y me gustaba. No era algo que resintiera. Por el contrario, me sentía muy cómoda y me sentía muy cómodo dejando que el otro hablara. mm, Y pocas veces sentía la necesidad de yo hablar, ¿cierto? Y así ha sido casi siempre. O sea, hasta ahora, usualmente ocupo ese rol, el que mm, escucha. Tengo un podcast en el que escucho. Me dedico a escuchar como consultor. Eh, en mis relaciones de amistad casi siempre soy el amigo que escucha, pero ya después me di cuenta de que esa escucha venía también de un dolor, ¿cierto? mm, De una herida y era creer que lo que yo dijera no era importante en mi casa, creer que era irrelevante lo que yo pensara o peor, que otros no merecían saber lo que yo pensara, mm, que yo podía solo, que, que me bastaba a mí con los libros y que poquitas personas iban a entenderme. Entonces, ¿para qué esforzarme en decir algo? Y como creía eso, ¿cierto? Que viene de un dolor, que viene de una herida, que viene de soledad, pues me dedicaba a escuchar porque era mucho más cómodo estar ahí. Entonces ahí empezó en una herida, sí, en eso, en un dolor mm, y eventualmente ese dolor se fue convirtiendo también en una virtud.
Ujú, que ahora soy consciente y ya no creo que no importe lo que yo diga o que ya no creo mm, que sea innecesario hablar. Y lo hago, ¿cierto? Y me siento cómodo haciéndolo. Pero quedó la virtud de la escucha como algo con lo que trabajo, como algo que me ha servido, que me ha sido muy útil y que le ha sido muy útil a otros, pues, porque yo creo mm, que en el tema de la escucha es un servicio siempre. La escucha total, real le sirve a quien es cierto. escuchado y le sirve a quien escucha. Es a ambos. Entonces sí, viene de ahí, viene de ahí. Ujú. Es muy curioso cómo estas heridas o estos dolores también nos traen como unas luces después en la vida. Yo resueno mucho con esta historia que tú cuentas, la siento también muy presente, la he sentido en mi vida. Y en este ejercicio del escuchar, usualmente pasa como que hay que darse cuenta, ¿no? Como que requiere tal vez una pausa también para darse cuenta que allí hay un dolor, ¿no? Como Ujú, que esto también me está dando otra información más allá de este lugar cómodo, que luego pues obviamente tiene como mm, una sabiduría y desarrollas esta ujú, sabiduría que es maravillosa, pero también hay un darse cuenta de como, uy, esto tal vez es como que me estoy protegiendo o como que yo no estoy ujú. compartiendo. Me pregunto, ¿cuándo fue ese momento? ¿Cómo te diste cuenta que tal vez esto era un dolor si quieres compartir? Es buena pregunta y no estoy seguro de que haya un episodio específico en el que yo haya dicho como, ah, claro, es por esto. Pero recuerdo, ha sido un proceso, es que en últimas los dolores creo que se confunden, ¿cierto? O sea, los Mm, dolores se conectan, se comunican entre ellos y obviamente esto que te acabo de contar es acompañado de otros dolores de la infancia, como la infancia de todos, ¿cierto? Que puede sí, ser sí, sí. luminosa. Yo, o sea, mi infancia es una infancia bella, pero como en todas las infancias hay dolor y como en todas las infancias quedan cosas sin resolver o quedan ideas que tal vez te sirvieron en un momento para defenderte de algo que ya no son útiles, pero que igual siguen activas y que siguen operando, aunque sean una carga, ¿cierto? Entonces, el proceso terapéutico mío ha sido un proceso terapéutico de mucho tiempo, mucho tiempo. Pues yo me acuerdo la primera vez que fue a terapia fue en 2010, 2009, 2010, y yo ya tenía ahí 21, 22 años. Mm, Entonces, ya estaba grande, entre Joven comillas, igual, pues, para sí, muchos. sí, sí, yo ahora miro hacia atrás y digo, Mm, estaba joven, mm, pero el dolor ya lo sentía desde mucho antes de eso. Digamos que me demoré mucho en tomar la decisión, tal vez porque era muy joven y no sabía que eso era lo más inteligente, más prudente en ese momento, pero me demoré mucho, digamos, sufriendo solo, sufriendo de ansiedad, sufriendo mm, de sí, pensamientos obsesivos, negativos, de estándares implacables, o sea, como dándome muy duro a mí mismo, siendo un juez muy fuerte conmigo principalmente, mm, muy inseguro en las relaciones emocionales, o sea, con las barreras muy altas y, y eso, pues imagínate, o sea, uno tiene una vida social fuerte desde que los 14, 15 años. Social me refiero fuera de la casa, fuera del mm, entorno de la infancia, pues como de la familia. Entonces, y ya desde ahí sentía ese dolor, ¿cierto? Desde ahí me sentía herido, me sentía cargando algo que no sabía cómo procesar. mm, Y todo eso, todas esas inseguridades, todas esos secretos, silencios, todo eso que uno calla y que uno no muestra y que uno oculta, eh, están conectados con lo que te dije de la escucha, ¿cierto? Del oír, ujú, del no mostrarse, del sentir que uno no es bello, no importa. Y entonces en 2010 empecé terapia y fue un proceso, imagínate, ¿qué? Una década, ujú, em, pues como entendiendo cosas, entendiendo mm, dolores, entendiendo sobre todo algo que me parece muy bello, que es un lenguaje que ya es más reciente, que viene del Gestalt, que es cómo se interrumpe uno, ¿cierto? ujú, Cómo se interrumpe uno mismo, cómo se interrumpe la energía propia, cómo hay gestos, pensamientos, comportamientos, ideas
que desconectan y fragmentan, ¿cierto? Que desintegran todo lo que uno es. Y entonces te identificas más con esta sombra, te identificas más con este exitoso, te identificas más con este, eh, no sé, amante, lo que sea, somos como pareja. Mm, Y, y entra y se abre un conflicto y hay grietas entre todas las identidades que uno es. Entonces uno se interrumpe mucho y esas interrupciones son dolorosas, siempre, mm, son dolorosas. total. Y para conectarlo con el tema de todo esto es la escucha, es como estás escuchando solo una parte. Ujú, Y la identidad, cuando uno se identifica, generalmente está identificándose con una parte de uno que le es útil en ese momento, ¿cierto? Entonces en ese momento yo puedo estar más desde el rol de el profesional, hombre profesional que está sanando, ¿cierto? Y desde ahí te mm, estoy hablando y es útil en ese momento. No te estoy hablando como le hablo a una hija. ujú, Pues, no te estoy hablando del padre, no te estoy hablando desde el seductor, no te estoy hablando desde el arrogante intelectual, que también puede que haya una parte mía que sea esa, sí, también está. claro. No Mm, sería útil hablarte desde ahí en este mm, momento, no sería, no sería apropiado. mm, Y entonces es normal, el ego es útil, esas identificaciones mm, son inevitables y funcionan y son parte de lo que somos, pero cuando uno se identifica solo con una, deja todas las demás excluidas y eso provoca mucho dolor. Entonces lo claro. que hace la escucha, creo que ese es el proceso bonito de conectar lo terapéutico con lo profesional, es que hay que escuchar todo lo que uno es, hay que escuchar todas esas partes y no juzgarlas, porque cuando uno escucha en realidad uno no está juzgando, uno está simplemente dándoles un espacio en uno. Y cuando uno logra eso, cuando uno logra dejar de ser una parte, el profesional exitoso, el podcaster, el escritor, y es todas las Mm, partes, incluyendo esas que tal vez a veces no te son muy cómodas ni muy agradables. Uy, eso es muy liberador. Y la mm, energía fluye, te dejas de ujú, interrumpir. Y entonces eres más, eres más creativo, hay más potencia. Hay más claro. potencia porque todo está en su sitio. Y eso es un gesto de escucha. Entonces, toda esto respuesta para decir que no ha sido, digamos que no ha sido algo, no fue una eureka, no fue un aha moment. Ha sido un proceso largo de Mm, ir dándome cuenta de dónde está el dolor, dónde está la claro. interrupción, dónde está la grieta y trabajar con eso. Mm, claro, como un gran proceso. Y igual lo que yo escucho es que hubo un momento en donde dijiste como voy a ir a terapia y fue a los Mm, 21 años, ¿no? ujú, Quisiera saber como qué pasó allí que dijiste como terapia es una opción. Para mí, por ejemplo, es como terapia hasta los 30, que es ujú, una década después, ¿no? Cuando dije mm, como, esto existe, ¿cierto? Como que mm, era una posibilidad para mí. ujú. Entonces me pregunto como que tal vez, ¿qué fue eso que te llevó a decir como, bueno, voy a intentar esto? O si alguien te lo recomendó, o si tal vez dentro de ti hubo como esa escucha interna de quiero hablar sobre esto con alguien más. Mm, Fue pura necesidad, o sea, supervivencia, porque a mí Mm, el dolor, la herida, otra vez se expresaba sobre todo en la intimidad, que es la escucha, y la intimidad me refiero a la capacidad de conectar con otras personas y demostrarme a otras personas más allá de lo que yo quería controlar, más allá de la imagen que yo quería presentar. Entonces, sobre todo con las parejas, con las mm, mujeres con las que pues que en ese momento eran mis parejas, había mucho dolor para mí porque yo no me podía mostrar como yo era y porque era evidente que estaba cerrado, que estaba bloqueado, que había algo que no me permitía soltarme. Y eso se expresaba en lo sexual, con disfunciones sexuales, o con miedo, con ansiedad, con afán. Y para mí ese costo era demasiado alto. O mm, sea, no poder claro. vivir una sexualidad plena, gozosa, con las mujeres que quería. Y en ese momento, pues apareció mi pareja actual, ¿cierto? Mm, O sea, yo me enamoré. Es la primera vez que yo siento que me enamoré grande. Las otras habían sido parejas
que quería, que me gustaban, obviamente, que me atraían, pero esta fue algo mucho más grande, que me comprometió en muchos más niveles y, y me cagué el susto. Y sobre todo me parecía no quería correr el riesgo de que por no entender, atender lo que me estaba pasando, la perdiera, ¿cierto? Y no quería, yo sabía que podía dar mucho y que por dolor, por trauma, estaba dando muy poco. Y yo dije, o sea, si no hago algo, no me lo va a perdonar jamás. Mm. O sea, no puedo. Tengo que hacer algo, lo que sea. O sea, a mí me hubieran dicho que yo tenía que caminar, no sé, en posición de arco hasta la Antártida, con fuego en la boca y lo que sea, yo lo hubiera hecho. Wow. Lo que fuera, lo hubiera hecho, lo que fuera. Y afortunadamente ahí empezó un proceso. Mm. Y ahí voy, Muy ¿cierto? Digamos potente. que no termina el proceso, Ujú. pero se ve el proceso. El Wow. proceso se agradece. Pero es muy potente porque igual en ese momento, y voy a volver a hablar porque me parece que es muy joven, o sea, a los 21, pues claro, hay cierta adultez ya, pero diría yo como que es el inicio de esa adultez. Mm, También un poder muy grande de escucharte y de saber que esto te estaba deteniendo y que ujú, necesitabas prestarle atención, ¿no? Como que había una ujú, voz dentro de ti diciéndote como, aquí es, ¿no? Como préstame claro, atención o si no, no vas a poder total. relacionarte o descubrir, a mí me encanta esa palabra, como Ujú, descubrir ese amor tan ujú, maravilloso que aún tienes. totalmente. Sí, es de ahí, es de una sensibilidad obviamente grande, de un dolor físico, porque esto no era cosas que yo pensaba, esto era algo que me cerraba la garganta, que no me dejaba respirar bien, Mm, que me hacía sentir ansioso, pues como que me hacía sentir en amenaza permanentemente, que no me dejaba dormir bien, que era obsesión, o sea, esto era obsesión. mm, Sí, o sea, digamos que ya los síntomas eran insoportables. mm, mm. El ruido tal vez, ¿no? Como El que el ruido, exacto, ruido era exacto, muy potente. Hablemos de eso, exacto. cómo se revela el ruido en nosotros mismos y también como en estas relaciones, dejémoslo ahí en esos Sí. niveles, como en sí mismo y en la relación. Buenísima, sí, me gusta que lo hayas puesto así, porque es eso, es ruido. Es el cuerpo, el espíritu, la energía, la mente, gritando, diciendo, hay que hacer algo, presta atención, atiéndeme acá, detente, algo no está bien, hay peligro. Y es el sistema nervioso diciendo, Mm, estás exponiéndote, estás llevándote a un lugar donde vas a desaparecer, te vas a extinguir. Lo que pasa es que muchas veces esas señales de cuidado, peligro, alerta, alarma, mm, corre, paralízate, pelea, mm, son señales que vienen de otro momento, que vienen de otro tiempo, claro. que vienen de una situación que ya no es una situación en la que quizás sí estuviste en peligro, en la que te sentiste amenazado y, y aprendiste esa respuesta, ¿cierto? Pero esa respuesta, esa voz del cuerpo, tal vez ya no corresponde a la realidad en la que estás. Y la lectura que hace el sistema nervioso del cuerpo es como, sí, estás en peligro, Ujú. otra vez, otra vez. Y uno se puede quedar una vida entera respondiendo ante la vida como respondió a los 7 años ante cierta Total. situación. Entonces, es ruido y al mismo tiempo en ese ruido sí hay una señal. La señal es escucha, la señal es me duele, la señal es cuídate, te quiero, Mm, te protejo. Y uno, por, por arrogancia o por afán o porque este mundo te presiona a todo el tiempo estar desempeñándote exitosamente y bajo ciertos patrones, uno ignora eso mm, una y otra vez, y pasa por encima de eso y, y,
y en vez de entender ese ruido como la señal de te estoy cuidando, lo que dice es como que hijo de puta estorbo este cuerpo, que estorbo esta mente, no me soporto mis Mm, pensamientos, no me soporto esta, lo que sea, esta ansiedad o esta depresión, o no me soporto eh, esta debilidad de carácter, como mm, como uno lo quiera llamar. Y lo único que está haciendo es posponiendo, posponiendo, mm. posponiendo y encerrándose más en el ruido, porque no va a parar, no va a parar, no va a No, parar, no va a parar hasta que impresionante. no se escuche. Entonces, a mí me sirvió mucho, pues me ha servido mucho muchas terapias y en diferentes Ujú, momentos. Hay momentos en los que estuve en terapia como analítica junguiana, maravillosa, simbólica, con sueños, con me encanta, ah, la amo y la practico. Pues la practico ya más como desde el arte, desde la lectura. Esa me sirvió, he practicado cognitiva conductual. La cognitiva conductual es más racional, es más como de casi que escribir el guión, darse cuenta del guión editar. de exacto, de cómo se responde y entonces qué pasaría si respondo de esa otra manera y darse cuenta de qué pasa si no responde de esa otra manera y funciona, me funcionó. He hecho terapia transpersonal, todo eso muy útil, terapia con psicodélicos muy útil, pero digamos que la más potente para mi manera pues para esto que estamos hablando del ruido y la señal y de cómo ese ruido interfiere en la capacidad de atenderse, de escucharse, de amarse, de conectarse, porque en últimas todo tiene que ver con eso, es como Mm, qué tan conectado estás y si no estás conectado contigo es difícil poder conectar mm, con los demás. Sí se puede, yo digo que no, hasta que tú no estés conectado no te puedes conectar con los otros, eso es mm, mentira porque las otras personas en realidad pueden ser partes tuyas o proyecciones de partes tuyas con las que sí te puedes conectar, ¿cierto? Y eso está bien y funciona. Hay personas con las que no te puedes conectar porque mm, representan tu dolor, representan ese peligro, esa amenaza. El caso es que la terapia que más me ha ayudado es, por un lado, como el lenguaje del Gestalt, pero hay otra que es cercana, es como familia, que viene de psiquiatra, psicólogo gringo, psicólogo, no psiquiatra, mm, gringo que se llama Richard Schwartz, que, que dice que no hay parte mala. Y es como toda esta teoría de las partes, que es muy posmoderna, ujú, y dice, uno es muchos, ¿cierto? Y eso no es, digamos que esto no es ninguna verdad nueva, esto es desde el mm, comienzo de la humanidad nos reconocemos como muchos, ¿cierto? Es la capacidad de ser todo lo que es. Pero este man dice, uno es muchas partes. No hay ninguna mala, ninguna, ni siquiera esa parte insoportable, ese ogro o ogra que eres eh, cuando no has comido, o cuando tienes hambre, mm, o esa persona callada, introspectiva y dura que eres con tu mamá o con tu papá. Nada de eso es malo, pero hasta que no la integres y le des un lugar, hasta que dejes de patearlo, rechazarlo, querer exiliarlo, no vas a sanar y total. no vas a poder conocerte, amarte eh, y, y darte al mundo. Mm, Entonces eso fue hace que 4 años más o menos que la conocí, 5 años, fue como, ok, ok, entonces, ¿quiénes soy yo? ¿Cuáles son las partes? Y hay un montón de partes, ¿cierto? Soy claro, hombre, sí, claro. soy esposo, soy pareja, soy hijo, soy eh, colombiano. ¿Qué significa eso? Soy sobreviviente de una guerra, porque es que yo crecí en Medellín en los 80 90, o sea, ok, hay un trauma también ahí, Como una soy, integración de todo sí, esto. y todo eso como conversa. Entonces Mm, entonces el ruido que es el ruido es la cacofonía de todas esas partes queriendo decir soy y existo sin que haya un espacio donde de verdad se escuchen, sin que haya una conciencia que les diga, sí,
te escucho, sin que ellas entre ellas se escuchen. Entonces Ujú. tienen que gritar más duro. Y todas gritan muy duro. Y ahí es cuando uno se siente abrumado, cuando uno se siente perdido, confundido, cuando uno se siente, sí, fastidiado, Sí. irritado. Entonces, sí, me gusta que Mm. lo digas porque sí es ruido, es cacofonía y el gran, creo que yo, el gran, la gran conquista, o bueno, un movimiento importante en terapia y espíritu es poner todas esas partes a conversar entre Mm. sí, ¿cierto? Y que todas digan, ah, Sí. ok, 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 existo, soy. Mm, volvamos. Retomemos un par de cositas que has dicho, porque en cuanto al ruido, mm, escucho mucho como este ruido interno, como estas creencias que te están gritando, que están diciendo como, mira, esto no funciona, o tal vez como que no, así como ese ruido interno. Y luego está el ruido externo, ¿no? Como la sociedad diciendo, tienes que hacer más, tienes que ir más rápido, Ujú. em, no hay tiempo, por ejemplo. Esto es como otra parte que a mí me parece que es muy potente y sobre todo en este momento con las redes y con todo lo que vivimos hoy en día con la tecnología está muy, muy fuerte. Entonces como que puede ser un poquito difícil hilar o encontrar como este espacio para la Ujú. escucha interna, porque pues con tanto ruido externo, pues es muy difícil prestar atención aquí. Ujú. Entonces, vamos como a ese espacio externo, ¿cómo fue tal vez para ti, como esos ruidos externos, y cómo lograste llegar entonces a estos lugares de escucha más claros para ti? Pues a- estoy ahí. O sea, no, yo no soy, Estamos. ojalá, exacto, ojalá pudiera decir como no, yo ya no escucho el ruido externo, ni me importa, cero. Eh, Hay días en los que uno está más aturdido, hay días en los que uno es capaz de darse cuenta de que hay ruido y de moverse y alejarse. Hay momentos en los que estás bien y digamos, no pesa tanto, pero estoy ahí. Mm, Igual me parece una gran pregunta. El ruido externo, en mi caso, es si no sobresales, no existes. Digamos, a ver, es una idea interna, es Ujú. una idea interna, pero que encuentra en el mundo una resonancia importante. Es como quienes son exitosos o exitosas son quienes merecen ser vistas, con quienes merecen reconocimiento, mmm, quienes merecen admiración. Entonces el ruido, pues si lo vemos en todo, se ve en la publicidad, se ve en el mundo de, de la política, se ve en todo, ¿cierto? Es como hay una presión por destacarse. O sea, Mm. otra vez digo, yo sé que es interna, pero que uno ve que sí, que Sí, es fuerte. el que se destaca, pues tiene la recompensa. La recompensa es una mejor posición, más estatus, más dinero, más de todo, ¿cierto? Más Sí. poder. Em, entonces, para mí, yo siempre fui sobresaliente en los espacios en los que quería ser sobresaliente. Por un lado, porque me iba bien y porque soy curioso y porque amo el conocimiento, bien, todo bien con eso, pero por otro lado, una parte importante o un combustible venía de la urgencia por sentirme visto, ¿cierto? Porque sentía que si no me veían no existía, o sea, yo si no me ven no existo, si no Mm. me destaco no existo. Eso es un ruido enorme, es un ruido Ay, enorme sí. y, y eso me afectó mucho tiempo, pues yo creo que, no sé, yo hice una maestría en Estados Unidos eh, que duró 2015-2017 y para mí fueron 2 años, o sea, en un ambiente intelectualmente desafiante, Mm. en Boston, que es una ciudad intelectual rica, donde uno ve la recompensa de, pues, o tiene grandes incentivos por
ser el mejor, por tener buenas Ujú. ideas, por ser muy elocuente. Esa es la academia también, ¿no? Sí, pues yo estaba en la academia, es la academia, ¿cierto? Y yo decía como, ok, tengo que ser el mejor acá, y eso tuvo un costo enorme también en salud mental, o sea, en ya no hacer por el placer solamente de aprender, sino por dónde está la fama, dónde están los recursos, dónde está el próximo escalón, ¿cierto? ¿Cómo subo más? Y, y venía de ahí, eso es puro ruido, la academia es puro ruido, la academia es Ujú. el gran ego, ¿cierto? Mm, Para mí, o sea, lo veo como, lo veía así, mm, porque no siento que sea solo eso, yo siento que también claro, hay gente que de verdad ama sí, total. conocer y que lo está haciendo desde ahí, pero los incentivos de la academia son los incentivos que muchas veces son que pervierten ese amor por el conocimiento. Mm, Mm, y lo mismo pasó cuando estuve en 2021-2022 en Harvard, que era como, pucha, estoy en el centro de uno de los epicentros del conocimiento en el mundo y del poder en el mundo. mm, em, y competir ahí me costó también, me costó también. Entonces, uf. la competencia, pues me costó, no es que no me haya ido bien, Ujú. ahí está hablando el competitivo, sino que me costó en salud espiritual, en salud, en presencia Mm. y en conexión. Y lo agradezco igual, 100% haber estado ahí. O sea, como fue verdaderamente transformador. Mm, Me parece muy potente esto que mencionas porque el poder y el sobresalir están pues de la mano, ¿no? Y ujú, ahorita que estás hablando me está acordando de esta teoría que llaman bubble therapy, como bubble, como de hablar mucho más, entonces ujú, lo reconocen desde esta investigación del liderazgo, que la persona que más tiempo habla durante una reunión o en el trabajo es reconocida como líder. No por lo que dice, sino por la cantidad de tiempo. Y claro. cuando yo me enteré de esto, yo dije como, claro, todo tiene sentido, eh, porque hay una percepción externa como de que esta persona es visible, esta persona la estamos escuchando o la escuchamos más porque está hablando más, entonces así representa como una sí, un poder o una autoridad frente Ujú. a lo que sea los temas que estamos discutiendo. Y es muy problemático, es muy problemático. Pero hay dos suposiciones. Una es que es vista como líder, no necesariamente, yo creo que es vista como autoridad, que lo dijiste, Mm, ¿cierto? Porque tiene el poder de someter el oído del otro, pero también que tanto se le escucha, esa es la otra suposición, porque ujú, cuando uno está en una reunión cuando yo estoy en una reunión y hay una persona que se toma la palabra, cuando yo me doy cuenta de que, de que está hablando desde el lugar, desde ese lugar, desde ese ujú, gesto de quiero que me vean, necesito ser el que ocupa el espacio aquí, yo de una me desengancho y yo sé que la mayoría de la gente se desengancha, sino ujú. que sobre todo aquí en Latinoamérica, por cultura, hay mucho miedo a la fricción y hay mucho miedo al elevar la tensión. Y son muy poquitas las personas que dicen como, por favor, entrega la palabra. O sea, gracias Interrumpir. por... Mm. En esos casos, interrumpir es un gesto que se siente hostil, cuando es un gesto generoso, porque necesitamos Necesario. que se abra la conversación. En otros Mm. casos, la interrupción sí es hostil. Mm, pero sí, claro, estoy de acuerdo contigo. El, esa competencia por el oído del otro, por la La atención del atención. otro, Mm. que es la dinámica central de la economía actual digital, es muy violenta, es muy, muy violenta y lleva a muchas personas a desconectarse de los demás porque deja de ver el encuentro con otros como un encuentro de descubrimiento, de sorpresa, de aprendizaje, de emergencia, de conocimiento nuevo, y lo ve más como una transacción. Necesito que me escuchen. Si más gente me escucha, más patrocinios voy a tener. Si más gente me escucha, más oportunidades me van a salir. O, en fin, más estatus voy a recibir, voy a tener. Mm, y yo creo que en eso se ha convertido mucho la dinámica social en redes, pues sobre todo en esas plataformas,
es como una guerra por someter al oído del otro, que me parece la cosa más egoísta, narcisa y en últimas pobre porque Mm. Como desde te una estás mentalidad de, de sí, explotar. scarcity, pienso en inglés. Sí, claro, es suma cero, Carencia. como totalmente. Entonces, como lo que hay es un número limitado de oídos o de eyeballs, tengo que someter a la mayor cantidad posible para yo ganar digamos, recoger el premio, ¿cierto? El reward de, de esa dominancia, de ese poder. Mm, Y en realidad no hay que tener tanta gente, no hay que, en últimas, no hay que hablarle a la gente, creo yo, hay que hablar con la gente, mm, no hay que, y eso, y eso es más lento, lo que decías ahorita, es más lento, es más incierto la recompensa, mm, ¿cierto? Puede que de una conversación, la menos esperada, termines con una idea que te cambia la vida, mm, ¿cierto? Eh, sí, y no tenías que tener 1 millón de seguidores, ¿cierto? total. Sí, esto requiere ya una exposición, pero antes de que nos vayamos como a esto que necesitamos para que la escucha se dé, ¿qué más falla? Como que es eso que sucede cuando falla la escucha, cuando no nos escuchamos desde nosotros al otro. ¿Qué sucede y, por ejemplo, cómo lo sientes tú o qué notas tú cuando sientes como no estoy escuchando? Cuando yo no estoy escuchando, me siento muy cansado, me siento muy agotado. Cuando no estoy escuchando, me siento perdiendo el tiempo. Cuando no estoy escuchando, pues cuando, o sea, cuando me están hablando, cuando estoy en un espacio donde hay discusión, hay conversación y yo no estoy escuchando, me siento atrapado, me siento asfixiado, me siento fuera de lugar, me siento desconectado. Mm, Y yo creo que se resume en eso. Cuando uno no está escuchando y le están hablando, ya sea uno a uno o en grupo, uno está desconectado, uno está interrumpido, uno está fragmentado, mm, uno no está, no, está en otro lugar, sí. uno no está. Y yo creo que no hay sensación más tormentosa para mí que esa, la de no estar donde estoy, porque, porque es un desperdicio, es un Mm, desperdicio. Literalmente es como si uno estuviera tratándose como un desperdicio más bien. O sea, es como si estuviera diciéndome, la vida no importa, mm, la vida da igual. Pues, o sea, donde estás aquí sin prestarle atención al momento. Entonces, ¿para qué estás aquí? mm, O sea, ¿dónde estás? Y uno no puede decir, porque es que uno no puede estar donde no está. O sea, mm. uno puede imaginar que está en otro lugar, Uno puede, pero, pero pues. pero eso es un simulacro, es una Mm, ilusión, es un espejismo. Y si la vida es eso, si la vida es simplemente el, la idea de estar en otro lugar mientras vives, eso para mí es ¿para la qué definición vivir? para mí es la definición de la muerte, para mí es la Mm, definición de ser un ánima, ser un espectro, ser un fantasma. mm, Y entonces en el cuerpo se siente como eso que te digo, desconexión. fatiga, cansancio, desconexión, Mm, mm, malestar, mm. malestar. Y también Mm, y- culpa, tal vez, como que cuando sí, mencionas es todo esto, creo obvio. que también hay culpa, ¿no? Pues no lo puede meter a eso la culpa de más. Es Mm, porque estoy aquí, ¿cierto? Porque estoy aquí, porque no me fui para ese otro lado, porque no dije que no, mm, porque no soy más asertivo con mi agenda, mm. porque huevona. O sea, sí, uno le puede Mm, meter, además de vergüenza, todo, o sea, rabia. cada quien tiene su, sí, rabia, fijo rabia, cada quien le mete al cóctel Mm, lo suyo. Mm, pero en últimas es desagradable, es un malestar. total. Y yo creo que es algo que le ocurre a la mayoría de las personas. Sí, eso iba a decir que es común y nos suele pasar. Y diría que para eso hay entrenamientos. Pero
Estaba recordando que esto pasa mucho, sobre todo como en las reuniones. Yo he tenido trabajos de oficina y, Ujú. y en esta cultura en la que estamos y por los clientes que yo también recibo, es como una cantidad de reuniones y un montón de tiempo en donde la gente no siempre está presente. Entonces, yéndonos tal vez un poco al trabajo que tú haces, cómo hacer para que nos escuchemos más y para que esa comunicación sea más efectiva Ujú. en estos lugares, tal vez como de trabajo, aunque bueno, también los personales. Pero lo primero es darse cuenta. Lo primero es darse cuenta. Darse cuenta, por ejemplo, una de las primeras preguntas que hago en la escuela del buen oír, que invito a las personas a hacerse, es ¿a quién te cuesta escuchar? ¿Cuáles son las personas a las que más te cuesta escuchar? Date cuenta. Date cuenta cuando estás en una reunión en qué momento te desenganchas. Es cuando empieza a hablar esta persona, es hombre, es mujer, es superior a ti, es inferior a ti, cuál es su tono de voz, cuál es su personalidad, está hablando desde un lugar de mucha certeza o es una persona insegura. Todo eso es información muy, muy, muy necesaria para entender cómo escuchas tú y cuáles son tus dolores y cuáles son tus propias interrupciones. O sea, en últimas, lo que están señalando esas personas a las que te cuesta escuchar, a quienes te cuesta escuchar, lo que están indicando es tu propia herida, es tu propio dolor, es tu propia... Es eso en lo que tienes que trabajar. Entonces, es paradójico, pero a quienes más atención hay que prestarles es a quienes más te cuesta prestarle atención, porque están mostrándote dónde hay que trabajar y dónde te estás cerrando, ¿cierto? Dónde te estás bloqueando. Em, pero eso es lo más incómodo, es lo más Mm, incómodo, ¿cierto? mm, Es lo más incómodo. Yo a mí me cuesta todavía estar en un espacio donde hay hombres generalmente, algunas veces son mujeres, pero casi siempre son hombres, que que confían demasiado en sus capacidades, o ujú. que confían en exceso en ellos mismos, tanto que no escuchan el cuarto y no se dan cuenta de que llevan 10 minutos hablando, que nadie los está escuchando, que hay malestar en el cuarto y que siguen hablando y siguen hablando. Mm. Esas personas, o sea, me generan visceral furia porque quizá, Sí. porque quizá hay una parte mía que es un hombre que confía demasiado en sus capacidades y que Mm, quisiera hablar más de la cuenta y que quisiera que, sí, que quisiera esa atención que está recibiendo mm. él. Por ejemplo, puede ser, o puede ser Puede porque ser. simplemente es insoportable. Puede ser, o Sí, puede ser, ni siquiera es porque ni siquiera es porque me proyecté en él, puede ser porque estoy viendo todo el potencial que hay en el grupo que no sí, puede emerger porque una persona se está llevando toda la atención. Puede ser. Sí, no total, importa, sí, el caso es lo que es útil es darse cuenta sí, de, muy de, potente. de quiénes te desenganchan, de cómo te desenganchas de la conversación. Ni siquiera son personas, a veces son dinámicas. A veces son dinámicas de grupo. Ay, este grupo siempre se va por las ramas. O esta gente es demasiado amable entre ellos y no son capaces de decirse lo que de verdad piensan. Entonces uno está en un Mm, grupo que es demasiado formal, amable. demasiado cortés, demasiado pulcro y uno sabe que por dentro están todos odiándose o queriéndose decir las verdades que se tienen que decir y no son capaces y entonces uno se desengancha porque es un grupo Mm, deshonesto. Todas qué esas cosas incómodo. son información, todo eso es información que uno tiene que registrar. Siempre en la escuela del buen oír o sea, la primera sesión es un cuaderno de escucha, una libretica muy pequeña, así pues de ese tamaño, en la que tú Ujú, vas anotando eso. Estoy en este espacio, dejé de escuchar por esto. Me cuesta escuchar a tal persona. Hoy me interrumpieron y sentí tal cosa. No confío en este grupo por X o Y, Z. Quise participar, pero no me atreví por lo que sea. mm, Entonces la pregunta que me haces es una pregunta que abre sí. 1 millón de ramificaciones, porque para escucharnos mejor, para empezar a escucharnos mejor en grupos o en uno a uno, en realidad hay que primero escucharse mucho uno.
primero escucharse mucho uno. Las personas a las que menos escuchan son las que menos escuchan a sí mismas. Es algo que me he dado cuenta, pues, empíricamente por años. O sea, las personas que más solas están o que en un grupo menos tracción tienen son personas que no se escuchan casi a sí mismas. Entonces, como no se escuchan casi a sí mismas, no se dan cuenta de cómo tienen que afinar su mensaje para que llegue a ese grupo, para que aterrice en esa relación donde tiene que aterrizar. Y es como si uno fuera literalmente sordo, y estuviera hablando una lengua que es la que uno cree que los demás entienden y no se da cuenta de que los demás no la entienden. Y entonces generalmente esas personas tienen que hablar y hablar y hablar y hablar porque desesperadamente quieren comunicar algo y no se dan cuenta de que no es la manera, no es la manera, de que hay otra. Pero no se dan cuenta, son sordos de sí mismos. Y eso hace que uno tenga un poquito más de compasión por esas personas, ¿cierto? Por esas personas que se llevan tanta atención, que son tan demandantes, que uno les cuenta algo y rápidamente pasan la página y empiezan a hablar de ellas mismas. Hay mucho dolor ahí y hay mucha desconexión ahí. Y, y haciendo todo ese trabajo de la Escuela del Buen Oír, he aprendido lentamente, y hay días que soy más paciente que otros, a respirar y a decir, ok, esa persona necesita algo. Mm, Y sí, hay veces que se los he dicho, hay veces le he dicho como, hey, te sentís solo. Y me dicen como, ¿por qué? Yo, porque es que veo que pues hablas mucho, pero en últimas no pasa nada, tu mensaje no llega. Y es como, sí, sí, y empezamos a conversar y termina siendo bonito. A veces se puede hacer, otras veces no se puede hacer eso, pero bueno, en últimas, para escucharlo mejor hay que empezarse a escuchar a uno. Sí, esa es entonces como esta escucha o autoconciencia, llamaría yo, como de sí Ujú, mismo, de qué es lo que te está sucediendo, como qué estás pensando, qué estás sintiendo, cómo se ujú, siente eso en el cuerpo, ¿no? Cuáles son esas ujú, sensaciones que te están diciendo, como me siento incómodo o tal vez no ujú, quiero hablar o ujú, esta persona está hablando mucho y luego esta conciencia social que yo creo que la ujú, necesitamos mucho, ¿no? Como hacia afuera de como, uy, esta persona está haciendo este gesto sin tal vez interpretarlo demasiado, pero sí como con una atención curiosa de qué será lo que está sucediendo aquí afuera, o lo noto, o tal vez con certezas como mencionabas en este grupo, ujú, en donde sabes que la gente no está diciendo las cosas con honestidad, eso requiere esa conciencia social o del grupo de como, sí, aquí hay algo que no está siendo dicho y ujú, está aquí por debajo de la mesa, todos lo ujú, sabemos, pero nadie dice nada. Mm, ujú, pero entonces es esa atención como dual, ¿no? Interna y de lo que está sucediendo afuera. Y estoy muy de ujú. acuerdo contigo. Eso requiere un entrenamiento personal importante. Sí, definitivamente. Sí, lo describes bien. En liderazgo, pues en la mejor clase que tomé ese año en Harvard, que era una clase de liderazgo con Ronald Heifetz, que es un gran, ese sí es psiquiatra, es médico, pero se ha dedicado a enseñar liderazgo por más de 30 años, creo que ya no la está dando. Mm, Hay dos módulos, hay dos clases, una por semestre. Una es Outside In, que es la Ujú, escucha del sistema. Hay que aprender a escuchar al grupo, hay que aprender a escuchar el, las dinámicas de la relación humana, hay que aprender a escuchar cuál es supuestamente el propósito declarado de ese grupo. Somos una empresa que hace panes, nuestro propósito es ujú, hacer el pan más delicioso. Ok, ¿cuál es el propósito declarado? ¿Y cuáles son los propósitos ocultos, ¿cierto? Que muchas veces están ahí, que todos conocen y que nadie ha dicho nunca. O sea, es pura escucha del sistema. ¿Quiénes son los diferentes grupos vinculados a este sistema? Y cómo esos diferentes grupos ejercen influencia o sí, determinan la manera en la que se toman decisiones, o nos encontramos o nos relacionamos, donde hay rabias, donde hay ambiciones secretas, en fin, es escuchar un sistema.
Y la otra clase es Inside Out, es escuchar lo que te decía al comienzo, lo que empezamos hablando, ¿cierto? Mm. Estos son mis dolores, estas son mis identidades, así se activan, qué pasa cuando me activo, cómo dejo de escuchar cuando me activo, no sé, ejemplo mío, me activaba mucho en esos años que estuve en esa clase, cuando una persona blanca decía cualquier cosa y todo el mundo le aplaudía y era como, wow, sí, tienes razón. Y un latinoamericano, asiático, africano decía lo mismo o algo mucho más potente y afilado y nadie lo escuchaba. O esa persona blanca se atrevía a interrumpir la idea del otro y casi que robársela. Cuando yo me daba cuenta de eso, literalmente o sea, me volvía efervescente y dejaba de pensar. O sea, se me acelera el corazón, Mm. se me salen las garras y yo voy con toda contra esa persona de una forma muy agresiva, ¿cierto? Es Wow. como dejo de escuchar al otro también, dejo de verlo, simplemente es como eres un obstáculo en mi mundo, voy a acabar contigo. A veces lo podía hacer y lo hacía públicamente, era parte del proceso de aprendizaje, era como dejar que esas cosas pasaran, que uno se pudiera activar y se diera cuenta de cómo se activaba. Mm. Otras veces no lo podía hacer y quedaba con rabia por días. Y entonces esa es la clase del Inside Out, ¿cierto? Es darse cuenta de eso, darse cuenta de todos esos botoncitos que uno tiene y que cuando alguien los toca uno deja de escuchar. Entonces, el liderazgo, sí, digamos que era una clase de liderazgo porque precisamente quienes ejercen oportunidades de liderazgo son personas que son muy buenas identificando las necesidades, las aspiraciones, los miedos de un grupo, de un sistema y es muy también útil perdón, es muy em, atento a eso que lo puede sacar del juego por disposición propia, ¿cierto? A esos momentos en los que puede dejar de escuchar y de sintonizarse con el grupo y terminar poniendo su agenda, imponiendo su agenda o simplemente Mm. desenganchándose y saboteando los movimientos que el grupo tiene que dar. Entonces es muy interesante porque sí, depende tanto de cómo escuchas afuera y cómo escuchas adentro. Ujú. Y por eso el nombre de tu podcast, no mentiras. Afuera adentro. Pues no lo había, sabes que nunca lo había pensado, nunca lo había pensado, pero totalmente, me encanta. No Mm. viene de ahí, no viene de ahí, pero totalmente podría ser. Aplica, aplica. Eso, aplica total. Ahorita cuando mencionas esto de las activaciones, también me parece muy importante como esta capacidad de reconocerlas y también de reconocerlas como oportunidades. Yo trabajo mucho con mis clientes, es como esta tal vez es tu oportunidad de hablar, es como Ujú, si tú sientes esta energía que te está llamando la atención y quieres tal vez defenderte o decir que no o como esto que necesitas decir puedes utilizarla, ¿cierto? Como con escucha, ujú, sabiendo como que tal vez es una activación, dándote, si es necesario, algunos segundos o incluso una pausa más larga para ujú, luego volver y decir lo que sea que necesitabas decir. ujú, definitivamente, totalmente, totalmente. Sí, sí, con cuidado, porque es que cuando uno está activado, deja de escucharse. O sea, si estás en una reunión y alguien ataca a una persona que tú aprecias o lo hace de una manera injusta o hace un comentario racista y eso te activa, si uno no está bien entrenado, o sea, si uno no ha practicado ya y no se da cuenta de todo esto, es probable que lo que haga es que amplifique el daño que esa Mm, persona ya empezó. Entonces depende mucho el de las dolor. circunstancias, ¿cierto? Y claro, uno puede estar activado ya después de entrenarse, de conocerse, de practicar, practicar, practicar. Uno puede ser activado, no sé, hay un comentario de discriminación o un chiste machista, misógino en una reunión. Si uno tiene una práctica, uno puede decir como, hey, eso está completamente fuera de lugar. eh, Entiendo o quiero entender que lo hiciste por conectar al grupo por traer humor, pero definitivamente no ocupa lugar acá. Mm.
y bien, y lo puedes hacer. Otras veces, por ejemplo, hace 3 semanas, un mes, estuve en una reunión de los 20 años de los egresados del colegio Wow. en un bar, pues en un restaurante. Y uno de ellos, o sea, yo estaba hablando con una amiga que no veía hace 20 años y llegó otra, que no, pues llegó otra como indignada, y yo, ¿qué te pasó? Y me dijo, no, es que este man me acaba de tocar una teta. O sea, otro man del colegio, cero, que no tienen relación, nada, como si fuera un adolescente, le tocó una teta, así se la cogió. Y ella dijo, y entonces ella estaba roja de la rabia, y yo dije, o sea, si yo le hablo a este man ahora, puede que haga algo que yo no quiera hacer, ¿cierto? Puede que haga algo que no. Entonces, o sea, hay momentos en los que uno está activado y uno también tiene que aprender a callarse y aprender y esperar un poquito antes de, ¿cierto? Responder. Total. Y, y hay momentos en los que toca reaccionar activado, pues, ¿cierto? Entonces, no sé, o sea, es un tema muy Mm, difícil, es un tema muy mm, difícil, pero lo que estás diciendo yo creo que va más allá de estar activado o no estar activado. Es como hay momentos en los que uno se siente retado y en los que uno mm. dice como, aquí puedo entrar, aquí puedo decir algo, es importante decir algo acá y tal vez no está tocando Sí. dolores o traumas como el que acabo de escribir o violencias como la que acabo de escribir. Mm, Y uno dice, ok, sí, tengo el corazón acelerado, tengo la sangre en la cabeza, mm, esto está difícil, pero esa energía es muy potente mm, y se puede aprovechar muy bien. Si uno sabe lo que quiere decir, ¿cierto? Si uno sabe para dónde va, está bien dirigida, es el momento, es pertinente y uno sabe que uno es el que la tiene que decir porque si no se pierde esa oportunidad, sí. hay que hacerlo, hay que Reconocer esa tirarse, necesidad. Mm, hay que tirarse y eso es muy emocionante y eso es muy bonito porque esa misma energía que parece que lo va a tirar todo por la borda, que va a hacer que pierdas el control, esa energía que a veces se siente que te sobrepasa, en últimas es la que comunica con más fuerza lo que mm, quieres decir. Entonces, a veces hay que subirse a esa ola con confianza. Y puede que te subas y te caigas, pasa, a todos ujú, nos ha pasado, les va a pasar alguna vez, pero con la práctica como un surfista cada vez te vas a montar mejor en la ola, cada mm, vez te vas a montar mejor en la ola y algunas veces te vas a caer y algunas veces va a ser un éxito y va a ser emocionante, vas a descubrir movimientos y posibilidades nuevas, pero hay que montarse a la ola, mm, siempre que uno vea que la ola, que esa es la oportunidad, ¿cierto? sí, sí. Y ahí hablas de la práctica, entonces así como para ir cerrando, a mí me parece que la práctica y el entrenamiento en la escucha pues es algo necesario, urgente, eh, tanto personal como grupal y obviamente ambiental también, como en otras dimensiones. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuáles son tal vez esas estrategias que tú utilizas para continuar en esta práctica personal de la escucha interna, externa? Mm, pues por un lado enseñar ya es una práctica, o sea, como que porque todo el tiempo estoy prestando atención a lo que pasa a mi alrededor para poderlo traducir en lecciones, ¿cierto? En pedagogía, en maneras de llevar el mensaje a otros. Entonces, digamos que en ese caso para mí es más fácil porque como vivo de eso, como vivo de enseñarle a otras personas a escuchar mejor, ya ese es un incentivo muy grande para estar todo el tiempo escuchando muy bien o dándome cuenta de cómo no escucho muy bien o de cómo otros no se escuchan muy bien y entender qué pasa. Entonces, digamos que soy una desviación del promedio porque no todos tienen ese incentivo. Mm, ¿O qué has visto que les funciona a las personas con las que trabajas? por un lado, o sea, llevarlo todo a principios como muy sencillos. Por un lado, eh, una de los ejercicios como iniciales de la escuela se llama Prometo no interrumpir. Hay una escritora norteamericana que se llama Nancy Klein que tiene un libro que se llama I Won't Interrupt You, no te voy a interrumpir. Y es un libro
con una premisa muy sencilla, muy simple, en la que creo y que igual documenta y elabora, argumenta, eh, y es que la calidad del pensamiento del otro depende de la atención que tú le das. Mm, Entre más atención prestas, mejor piensa la otra persona, mejor se va a comunicar. Y obviamente al revés, entre más atención recibes, pues mejor vas a elaborar. Tú hoy me has escuchado con mucho cuidado, yo he visto que las preguntas que has hecho están conectadas, no están, no es como un libreto, sino que de verdad estás ahí y eso me ayuda a mí a profundizar, 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 porque siento que estamos haciendo eso, estamos entrando, eh, ocupándonos de los matices, que te interesa, que te importa, que lo entiendes, que esto es útil para ti también. Entonces me permito, digamos que esa atención tuya me permite a mí, elaborar mejor. mm, Entonces por ejemplo, solamente esa premisa ya es útil. Recordar esa premisa es útil porque lindísimo. en tu día a día te vas a dar cuenta o te vas a permitir las oportunidades de encuentro con otros, las vas a convertir en experimentos. ¿Que será verdad o no será verdad? Pruébala, pruébala, prueba a ver qué pasa cuando le das mucha atención a otra persona, con tu mirada, con tu postura, con tu respiración, con tus gestos, con las preguntas que haces, con las no interrupciones o con las interrupciones cuando son. ¿Qué pasa con el pensamiento del otro? ¿Cierto? ¿Y qué pasa contigo cuando te escuchan así? Entonces ya solo eso es una buena práctica, ¿cierto? La práctica que te dije ahorita, de cómo me desengancho de la escucha, darme cuenta de eso, ya, eso es Uf, una muy potente. práctica Mm. muy potente, muy Tomar sencilla. notica. Tomar nota. Estoy escuchando a Marta y no soy capaz de escucharla. Mm, Marta me parece insoportable. mm. No aguanto su tono de voz. Marta, ¿por qué tienes ese tono de voz? ¿Ves? O la palabra que dijo Exacto. me desconectó. Ujú. Exacto, exacto. Está hablando de esta palabra para referirse a tal grupo, la odio. No soy capaz de escucharla. Ya, pero eso, son prácticas muy simples de escucha. Ya hay ejercicios un montón en la escuela para ampliar el foco de la escucha, para volver la escucha como una escucha panorámica o de paisaje y después para Mm, darle foco, ¿cierto? Entonces variar entre esa escucha de puedo escuchar todo lo que puedo escuchar ahora y después solamente me voy a concentrar en este sonido específico. Es un ejercicio mm. muy sencillo que es casi meditativo y que sirve para meditar en realidad. Es como hacer hacer la escucha, ampliar el foco al máximo y después concentrarlo al máximo Mm, y variar eso. Y eso se hace escuchando a otros, escuchando música. ¿Cuántas voces soy mm. capaz de escuchar al tiempo, por ejemplo? Mm, y en Divino. últimas, todo es lo que te decía ahorita. Cómo te escuchas a ti misma, cómo escuchas tus diferentes partes. No necesariamente hay que tener a otras personas para practicar la escucha, es cómo te hablas a ti, cuáles son las palabras que usas, cómo está tu mente. Mm, eh, Todo eso es pura escucha. mm. Entonces, ejercicios hay muchos que son muy divertidos y yo creo que eso es lo que hace la escuela, el bueno ir tan bacana y es que es muy gozosa, es como son juegos. Yo pongo a la gente a jugar, a reírse, muchas veces Mm, a hacer silencio, a incomodarse, pero es un ejercicio de mucha presencia, o sea, se exige mucha presencialidad porque, porque es eso, es estar todo el tiempo atento a lo que te está pasando y a lo que está pasando afuera y a moverte entre el nivel físico de lo que el otro está haciendo mientras habla, obviamente del lenguaje, el logo, ¿cierto? Lo semántico, lo simbólico, las metáforas que está usando, mm, la energía, cómo se está moviendo, porque es que esto es literalmente, esta es una persona que está cerrada o está abierta, está expandiéndose, está contraída. Todo eso uno tiene que escucharlo al muchos mismo niveles. Mm, tiempo. Es como un máster de los Beatles, pues es como es una mezcla de una mm, banda que tiene un millón de soniditos. Eso es lo que pasa todo el tiempo cuando nos encontramos con un ser humano o con un animal también, o con la mm. naturaleza. Los árboles, Entonces, todo. Mm, ¿qué tanta atención estás dando?
qué tan abierto estás, qué tan fácil te resulta o no suspender por un momento el ruido interno, las preocupaciones que tienes para abrirte a eso otro. Y, y yo creo que si uno escucha, nunca se aburre, nunca se aburre, nunca se aburre, Mm, nunca se aburre porque no hay párpados de los oídos, siempre estamos escuchando algo, siempre, así sea nuestra mente, así sea los mismos, el mismo sonido de la sangre moviéndose dentro de uno, el corazón. mm, No hay forma de aburrirse, no hay forma. mm, Pero es un ejercicio, sí, que requiere práctica, que requiere sobre todo intención. ¿Qué tantas ganas tienes de aprender? ¿Qué vas a ganar con esto? ¿Qué vas a, sí, o sea, qué valor hay ahí? Y cuando uno se da cuenta que hay mucho, pues está más dispuesto a hacerlo. mm. Estoy muy de acuerdo y creo que ahí en ese valor y en esa disposición de tal vez ponernos en presencia para escuchar mucho más es la invitación de este podcast y de estos episodios para que todos y todas escuchemos más desde lo más chiquitico, la hormiga que camina, hasta, Ujú. bueno, no sé, los ríos, las lluvias, el otro que está al frente con esa disposición y presencia como la mencionas tú. Entonces, bueno, Total, me total, encanta. Te total. agradezco Ah, mucho, Jorge, por esta conversación. Muy feliz de seguir escuchándote, escuchar tu trabajo, ver la escuela del buen oír crecer, porque lo gracias. necesitamos. Gracias, gracias, gracias a ti por tu escucha, me sentí escuchado, generalmente no hablo tanto, mm, pero me sentí bien, escuchado, bien, bien acogido, entonces te agradezco un montón. Gracias por tomarte el tiempo para entrenar tu escucha profunda. Si esta conversación te dejó pensando, no olvides que puedes suscribirte a Consciously Speaking, la newsletter, para que recibas directamente en tu correo, de forma gratuita, las mejores estrategias para comunicarte con más claridad, elocuencia, confianza y asertividad en inglés y en español. Y si quieres ir más profundo, también puedes trabajar conmigo en sesiones 1 a 1, en donde te acompañaré a descubrir y fortalecer la confianza en tu voz y la elocuencia en tu discurso. Y por último, si quieres explorar mi método para hablar con confianza específicamente en inglés, descarga el audio workbook The Confident Speaker. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del episodio. Gracias por escuchar y recuerda, si escuchas profundo, pensarás más claro y hablarás mejor.